Gracias, Padre, en esta noche una vez más te damos toda la gloria, la alabanza. Y Señor, danos este privilegio para compartir tu bendita palabra. Bendícelo, santifícalo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, papito lindo. Gracias, Señor de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche nuestro tema se llama la santidad. Creo que es bueno siempre repetir este tema porque la santidad es necesaria. Es importante, es una de las normas de Dios en la iglesia. La diferencia entre una persona que no conoce a Dios y un creyente es que el creyente se apartó del mundo para servir a Dios. Ya no practica las cosas del mundo, ya no está en los deleites de esta tierra, sino se deleita en el Señor, se goza en sus alabanzas, se goza en su palabra, se disfruta de la confraternidad de los hijos de Dios. Incluso, hermano, quizás usted dirá, ustedes son perfectos. No somos perfectos, estamos en proceso de perfeccionamiento. Y la palabra es lo que va cambiando nuestra manera de vivir. Está escrito en la palabra, hermanos amados, que sin santidad nadie verá a Dios. Así que, hermanos amados, la consecuencia de los juicios de Dios es porque el hombre olvida la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, hermano, que el hombre debe apartarse de la maldad y el pecado. A través de la palabra vemos, hermano, desde Adán, cómo Adán pecó y juicio vino a la tierra. Israel pecó y juicio vino sobre Israel. Hermanos, el castigo de Dios viene por el pecado del hombre. En estos últimos meses, hermanos, este último año, estamos pasando una terrible pandemia a nivel mundial. No podemos echar la culpa al que lo creó o no lo creó, pero yo creo que esto es un juicio de Dios por el pecado del hombre. El hombre ha desmedido su maldad ante los ojos de Dios, ha pecado contra Dios, amados hermanos, y ha llegado a su límite. Por eso, hermano, Dios mandó su juicio a través de los años y de los siglos. Dios siempre manda su juicio para que el hombre reaccione y busque a Dios, consagre su vida, se acerque al Señor. Así que, hermano, la santidad es norma de Dios en la palabra del Señor. Todo hijo de Dios debe esforzarse en vivir una vida santa ante los ojos de Dios. En la palabra de Dios, vamos a leer en 1 Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Así como Dios es santo, Dios quiere un pueblo santo. Un pueblo que cambie su manera de vivir. Ese es el cambio. El arrepentimiento es cambio de manera de vivir y de hacer las cosas. Se llama arrepentimiento. El hombre que se arrepiente de su pecado no vuelve a hacerlo. Es lo que está diciendo el Señor. Eso se llama arrepentimiento. En 1 Pedro capítulo 1, versos 15 y 16 dice: sed santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. También dice, vamos a escuchar el comentario, dice: Dios es santo y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. Dios es santo y si Dios es santo también debe aplicarse a su pueblo. La santidad tiene la connotación de separación de las costumbres impías del mundo con el fin de amar, servir y adorar a Dios. Nuestro mundo ya es diferente que lo que el mundo ve. Nuestro mundo es diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra vida, nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, todo ha cambiado. Somos diferentes. Usted va a ver a un hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que a un hijo de Dios se le conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios.
Así que por lo tanto, amados hermanos, la palabra santidad significa separado para servir a Dios. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, entonces empezamos a vivir como hijos de Dios. Hemos sido separados para servir a Dios en santidad. Esa es la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Aunque estemos en este mundo, pero estamos separados para vivir una vida diferente que el mundo. Así que, hermano, la santidad. Primero, Dios es santo. Dios es santo por su naturaleza. Dios es santo. La santidad viene de Dios. Pero acuérdense bien que la vez pasada estuvimos viendo sobre el pecado. Uno de los primeros pecados se cometió en el cielo, donde Satanás se rebeló contra su creador. Entonces perdió su dignidad de santidad. Vamos aquí la palabra. En Levítico capítulo 11, verso 4 dice la palabra: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Mira que dice la palabra: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Si Él es santo, Dios quiere un pueblo santo. Si Dios es santo, Dios quiere que sus redimidos sean santos. La preocupación de Dios es que el hombre disfrute, se goce de Dios y de sus bendiciones viviendo en santidad. El pecado corta las bendiciones de Dios. El pecado corta la vida de muchas personas. El pecado destruye familias. Cuando entra el pecado del adulterio, por ejemplo, y la esposa se entera que el hombre le traiciona, se separan, los hijos sufren, la familia se quiebra. Amados hermanos, eso es lo que hace cuando el hombre peca contra Dios. Pero cuando uno recibe a Cristo, restaura su matrimonio, empieza a amar a su esposa, empieza a amar a sus hijos. La vida es diferente de un hijo de Dios que ha sido cambiado por Jesucristo. Así que, amados hermanos, dice la palabra, porque yo soy santo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice el Señor. También en Levítico 19, verso 2 dice la palabra: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, dice la palabra, porque santo soy yo, Jehová. Está diciendo a su pueblo: usted tiene que ser un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo en relación continua con Dios, porque yo soy santo. Dios se comunica en hombres y mujeres que viven en santidad. Si tú te apartaste del pecado, de la maldad, dejaste el pecado, dejaste la maldad, dejaste, hermanos amados, todas las cosas del mundo y empiezas a entrar en comunicación con Dios, tu relación empieza a cambiar en tu vida. Ahora oras en la mañana, oras en la noche, ahora lees la palabra de Dios, ahora oras por tu familia, oras por tus hijos. Dios está cambiando tu manera de vivir. De repente antes escuchabas otra música que no es agradable a los ojos de Dios. Ahora escuchas alabanzas, ahora escuchas coros de adoración, ahora estás en todo tiempo adorando, o estás escuchando un mensaje, una prédica que edifica tu vida, tu corazón. Es nuestra manera de que empezamos a vivir, amados hermanos, en esta tierra. Nuestra manera de vivir cambia. Nuestra relación como matrimonio, ya tenemos una buena relación, tratamos de ser mejor cada día con nuestros hijos, con nuestros nietos y con toda la familia. Una relación con la familia, hermano, una relación como hijos de Dios. Todo cambia, el evangelio cambia. Cuando uno empieza a vivir una vida santa, hermanos, todo empieza a cambiar. Porque lo del mundo, lo del pecado ya se olvida y empezamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra también en 1 Samuel capítulo 2 verso 2 dice la palabra: no hay santo como Jehová. Mire que dice la palabra: no hay santo como Jehová,
porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué lindo, amados hermanos. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay un Dios santo como Él. Y no hay un refugio como Él, amados hermanos. ¿A quién podemos recurrir? En este tiempo, si los gobiernos, si los congresistas, si los alcaldes, los jueces buscaran a Dios, la nación entera volviera sus ojos a Dios, nuestro mundo cambiaría, esta plaga se iría. Pero lamentablemente, hermanos, el hombre es al revés. Aún gente está muriendo y siguen pecando en fiestas, borracheras, adulterios, fornicaciones, brujería, hechicería, idolatría, en vez de buscar a Dios con todo su corazón en santidad. Siguen pecando contra Dios. No tienen temor, amados hermanos. Segundo, Dios quiere que los ministros sean santos. Dios quiere que nosotros, los que estamos en cabeza de las iglesias, porque nosotros somos administradores, pastores, sean pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, somos llamados a vivir una vida santa. Debemos ser ejemplo ante los demás. Nosotros como ministros tenemos que ser ejemplos, porque si un ministro, hermano, es mentiroso, estafador, engañador, ¿qué ejemplo puede dar a la iglesia? ¿Qué ejemplo va a mirar los que asisten a su congregación? Por eso que nosotros ministros somos los que debemos dar ejemplo en la iglesia en cuanto a la santidad, a nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos. Escucha, hermanito amado, el sumo sacerdote en el tiempo de la ley no podía entrar al lugar santísimo si primero no estaba en comunión, en relación correcta con sus hijos y con su esposa. Él no podía entrar al lugar santísimo peleado con su esposa. Él no podía engañar a su esposa porque moría irremisiblemente. Por eso los ministros, hermanos, tenemos un papel muy importante en la iglesia para vivir una vida santa, una vida consagrada. Lamentablemente en estos últimos años hemos visto, hermanos, la iglesia cómo ha fracasado, cómo, hermanos, algunas congregaciones, algunos ministros han caído, ministros en adulterio, en fornicación, en adulterio, han pecado contra Dios, amados hermanos, no tienen temor de Dios. Pero no todos, hermanos, hay hombres de Dios que aman al Señor, hay hombres que sirven a Dios con todo su corazón, hay hombres de Dios que se han apartado para el servicio de nuestro Dios. Hombres que han pasado toda su vida sirviendo al Señor. Hay hombres que aman a Dios. En el tiempo de Moisés había hombre como Moisés, un hombre santo, un hombre consagrado, como también hombres corruptos, aún de la línea sacerdotal, hombres, hermanos, que murieron antes de tiempo por su maldad y su pecado. Siempre en todo tiempo ha habido, hermanos amados, hombres que en vez de buscar a Dios en santidad, se apartan en el pecado y la maldad. Por eso la palabra dice que nosotros como ministros, que somos cabezas de la iglesia, debemos vivir en santidad. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice la palabra, procura con diligencia, escuchen obreros, pastores, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia. Hermanito amado, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Ante los hombres puedo tener una buena apariencia ante los hombres. Aunque el hombre me alabe, aunque el hombre te diga esto, el otro, no tiene mucho valor. El valor verdadero viene de Dios, porque Dios es el que aprueba a los verdaderos siervos del Señor. Así que, hermano, dice, presentarte a Dios aprobado. También en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21 dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, escuche, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que sí, que esta palabra que tenemos aquí
Como estuvimos hablando en el culto pasado, la palabra de Dios, 40 escritores de diferentes épocas y tiempos escribieron la palabra. Pero estos hombres no eran cualquiera, eran hombres que vivían en santidad, en una relación directa con Dios, de tal modo que el Espíritu Santo descendía y tomaba control de su mente y su corazón y hablaba por medio de ellos al pueblo del Señor. Por eso aquí la palabra nos dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomando su vida, una vida consagrada. Un Dios santo quería un hombre santo. Entonces hay una relación, hay una comunicación. Mientras que Adán era un hombre santo, mientras que Adán andaba en comunión con Dios, mientras que Adán no pecó contra Dios, dice que Dios descendía al huerto de Edén y hablaba con Adán. Había una relación entre el Creador y el hombre hasta que pecó. Así que, hermano, mientras que el hombre anda en santidad, hay una relación con Dios. Usted, hermanita amada, hermano, empiece a orar todas las mañanas, empiece a orar en las noches, lea la palabra. Y usted va a empezar a tener una relación más personal con Dios. Usted va a sentir la presencia de Dios en tu propia vida. Porque cuando tú sacas todo lo que no sirve de tu corazón y lo confiesas a Jesucristo y le dices esto: Señor, yo he hecho esto, y perdóname, yo he hecho el otro, perdóname, yo he hecho aquello, perdóname. Mientras que tú sacas todo lo que no sirve y lo entregas a la mano de Cristo, Él te perdona y te santifica. Así que, hermanos amados, los santos hombres de Dios, vamos a el Señor Jesucristo estableció los 5 ministerios. Él levantó los ministerios, que no solamente, hermanos, tenían que enseñar, predicar cada área, cada uno de ellos, pero tenían que vivir en santidad. Los ministros, hermanos, son hombres o mujeres que tienen que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad, porque somos ejemplo ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Nosotros somos, hermanos, como dice la palabra, aún sacerdotes en la casa de Dios. Vamos, hermanos, vamos a leer un texto ahí en su Biblia, lo tienen ahí ustedes, en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Dice: y Él mismo constituyó, Jesucristo, y Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Cómo un ministro que anda mal puede perfeccionar a otro? Como un pastor, un evangelista, un profeta, apóstol, ladrón, sinvergüenza puede edificar a otro. No, señor, tiene que vivir una vida santa. Tiene que ser un hombre o una mujer ejemplo para el pueblo de Dios. Por eso dice que estos hombres, los ministerios han sido levantados, hermano. Tanto evangelistas, pastores, hermano, maestros han sido levantados, hermano, para perfeccionar a los santos, para capacitar al pueblo santo. Un ministro santo consagrando a los santos de la iglesia. Pero si yo soy mal ejemplo, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos a vivir una vida en santidad? Entonces la palabra dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para 2 cosas Dios llamó a los ministros en santidad. Primero, para perfeccionar a los hijos de Dios. Segundo, para edificar el cuerpo de Cristo. Estoy como obrero, como pastor aquí, hermano. No solamente para perfeccionarte, porque cada culto tú aprendes, cada culto te perfeccionas, cada culto creces en la fe, porque el escuchar la palabra crece tu fe. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, cada culto tú aprendes. Esta es una escuela. No solamente aquí venimos, el pastor viene a predicar, sino tú estás aprendiendo la palabra. Y cada vez que aprendes, cada vez te santificas ante los ojos de Dios. Cada vez eres mejor como hijo de Dios, con el conocimiento de la palabra.
Por eso Dios llamó a los pastores para perfeccionar, pero segundo, para edificar. Entonces, hermanos, escucha la palabra, ves el testimonio de tu pastor, el ejemplo de tu pastor, tú te gozas, te animas a seguir adelante. Ves como ejemplo a tu pastor, cómo se esfuerza, cómo se anima, cómo visita, cómo ayuda. Oye, ese es mi pastor, es bien trabajador, cómo hace todas las cosas. Y cuando predica, me edifica, fortalece mi fe. Entonces, eso es la palabra, un hombre santo levantando a otro santo en la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú perteneces al cuerpo santo de Dios. Así que, hermanos amados, para dos cosas, para perfeccionar y edificar al pueblo santo del Señor. También dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Eso es lo que pasa, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado los que somos obreros, pastores, ministros. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en falta. Porque un ministro, si fracasa, fracasa la obra. Por eso, hermanos amados, dice aquí la palabra: ten cuidado de ti mismo, cuida tu testimonio. Cuida tu manera de vivir como siervo de Dios. Por eso usted, pastor o pastora, obrero, obrera, cuida tu testimonio. No podemos estar haciendo cualquier cosa. Tenemos que vivir una vida consagrada y con cordura, hacer las cosas, hermanos, para no pecar contra Dios. Por eso dice la palabra aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra. Estos días, hermanos, todos estos cultos de los jueves y los domingos, usted está aprendiendo palabra y doctrina. Y la santidad es doctrina. De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás tú mismo, siervo de Dios, y los que te oyeren. Junto con el pueblo de Dios serán redimidos en santidad. Así que si yo vivo una vida santa, el pueblo también vivirá una vida santa. Me hace recordar en la Biblia, cuando uno lee, por ejemplo, la vida de los reyes, dice la palabra que había un hombre, un sacerdote, que ayudó a un rey, lo salvó y lo ayudó a vivir una vida en comunión con Dios. La palabra dice que mientras este sacerdote estaba con él, le orientaba, le exhortaba, le hacía caminar de acuerdo a la palabra de Dios, y desde joven empezó a caminar en el temor de Dios. Por eso, amados hermanos, ¿y qué pasó? Este hombre no perseveró en la enseñanza de este hombre. Mientras que este hombre controlaba y ministraba al rey, el pueblo también andaba en comunión con Dios. Pero cuando este hombre murió, el pueblo se apartó de las cosas de Dios. Por eso es muy importante los que dirigimos la obra, los que somos ministros, obreros, es muy importante nuestro testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado. También dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versos 2 y 7, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, el pastor, el obrero, el ministro. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, cuando dice descrédito, puede ser que un pastor puede prestar dinero, pero debe pagar. Imagínense un pastor tramposo, pide plata y nunca paga. No, señor. Puede, para que la gente no hable de los ministros. Pero es muy importante para que el obrero tiene que ser de buen testimonio, dice la palabra. Y eso implica santidad. También dice la palabra, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a leer otro texto también en Tito capítulo 1, verso 6, dice la palabra: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El ministro, el obrero, tiene que ser no solamente irreprensible, marido de una sola mujer. Personalmente yo no estoy de acuerdo con el divorcio, por ejemplo.
Que un pastor diga, ay, me voy a separar y me voy a casar con otro y voy a seguir pastoreando. Yo no estoy de acuerdo personalmente. Así que, hermano, la Biblia dice, marido de una sola mujer. Yo me casé con una mujer y con ella moriré. Con ella moriré hasta el último día. El día que yo muera, ella es libre de elegir otro esposo. Pero mientras que yo viva, estaré con ella, cumpliendo la palabra de Dios. Marido de una sola mujer. Así que, hermanos amados, podemos ser tentados. El diablo buscará cualquier cosa, no solamente para el ministro, para su esposa también. Pero vivir en santidad, solamente para tu esposo y para tu esposa. También dice, tenga hijos creyentes. Que nuestros hijos quizás no son pastores ni predicadores, pero que estén en la fe. Que siempre estén con nosotros dando testimonio. Que no veamos nuestros hijos rebeldes y estén en disolución, acción de disolución o ni de rebeldía. Que estén siempre, así sean mayores, que respeten a sus padres, que son pastores, pastoras. Que siempre sean serios, porque ellos conocen la palabra. Mis hijos conocen la palabra. Por lo tanto, yo estoy confiado que el Señor los cuida, los guarda, y no tengo temor de ellos. También tenemos 3 peligros que el ministro debe cuidarse. 3 peligros. Rápidamente, eso está en 1 de Juan capítulo 2, versos 16 y 17. Está 3 peligros que el ministro debe cuidarse. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy importante este texto, amados hermanos, para nosotros. Esto lo escribió el evangelista Juan, en 1 Juan capítulo 2, versos 16 y 17. Dice 3 peligros que el ministro debe cuidarse. 3 peligros que los miembros de una congregación deben cuidarse también. 3 peligros. Dice la palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Rápidamente vamos a desglosar esto. Primero, deseo de la carne, todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Adulterio, vivir con otra mujer que no es su esposa. Fornicación, vivir 2 solteros, convivir, se llama fornicación. Tienen que casarse. Inmundicia. Inmundicia, bueno, la inmundicia es la homosexualidad, otro tipo de pecado. La lascivia, deseos desordenados, orgías, diferentes tipos de pecado, hermanos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto va incluido para los ministros también. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por eso cuando usted lee la Biblia dice, Señor, Señor. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, yo predicaba, yo oraba por esto, por el otro. No te conozco, dirá el Señor. Sé que ten cuidado, hermanos amados. Incluso nosotros los ministros tenemos que tener mucho cuidado de nuestro ministerio. Deseo de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. ¿Qué es lo que ves? Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Desea la mujer de su prójimo. Eva codició el fruto prohibido con los ojos. Acán codició la ropa y la plata que Dios dijo que no lo tomara y murió. El diablo tentó a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todas las riquezas del mundo te voy a dar si me adoras. Deseos de los ojos. Mateo capítulo 4, versos 8 y 9. Tercero, la vanagloria de la vida. Es todo aquello que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo y la soberbia. La vanagloria de la vida. ¿Dónde están los hombres que tenían millones de dólares
hoy día partieron de esta tierra. Ni sus millones le pudo salvar. ¿Dónde está su orgullo, su soberbia? ¿Dónde está su riqueza? ¿Dónde están sus posesiones? No lo pudieron salvar. Vemos ahí un Nabucodonosor que dijo: yo soy Dios en esta tierra. Y Dios dijo: tú no eres Dios, soberbio, orgulloso, eres solamente un hombre. Y este mismo día serás como un animal. Y dice la palabra que él empezó a caminar de 4 patas y comer, hermano, hierba del campo. No sé cuántos años estuvo así, amados hermanos. Mucha gente se cree Dios. Amado, Mao Zedong se creía Dios. ¿Dónde está? Hitler se creía Dios, el amo del mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La soberbia, el orgullo destruye vidas, casas, familias, naciones. Por eso, hermano, la vanagloria de la vida. Hay gente, hermano, porque tiene esto, tiene dinero, tiene empresa o tiene un título, se levantan el hombro ante los demás. No levantes tu hombro. Así que tengas dinero, tengas una empresa, tengas una profesión, sé humilde, sencillo y dile: gracias, Señor, lo tengo esto porque tú me has bendecido. Esto es una profesión, gracias, Señor, tú me has bendecido con una profesión. Humíllate ante los ojos de Dios y Dios te exaltará, dice la palabra. Así que, hermanos amados, la vanagloria de esta vida destruye. El maligno usa el logro personal, popularidad, éxito académico y crea una actitud anárquica, autosuficiente. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. Fueron soberbios e endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios, dice Nehemías capítulo 9, verso 16. Dice: fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios y perecieron. El diablo trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida cuando le dijo, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le sugirió que desafiara a Dios. En Mateo capítulo 4 versos 5 al 7 le dijo: tírate de arriba, y está escrito que cuando caigas los ángeles vendrán y te salvarán. Nadie puede tentar a Dios, nadie. Y Jesucristo tampoco. Si él se hubiese tirado del pináculo del templo, estaría muerto y no hubiese dado su vida por nosotros en la cruz como debía ser. El ministro pasará diferentes pruebas para ser perfeccionado para la obra del Señor. Eso le dijo al apóstol Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice Hechos capítulo 9 verso 15. El ministerio no es fácil, amados hermanos. Vivir en santidad tampoco no es fácil, pero la palabra nos ayuda. La palabra fortalece, la palabra nos ayuda a salir de ese atolladero donde nos encontramos. No hay nada en esta tierra que Dios no tenga poder para sacar a un obrero, a un ministro, a un predicador. Estaba predicando en Pucallpa y un hombre se acercó, estaba tomando fotos de la campaña. Después del culto, este hombre se acercó a mí y estaba llorando. Y yo le digo: ¿qué pasa, siervo? Me dice: pastor, cuando yo te veo que predicas, me goza, me alegra, porque yo un día también fui un predicador. Caí en pecado y nunca más he podido levantarme. Miren, amados hermanos, habiendo sido un heraldo, un predicador, un mensajero, no se cuidó y fracasó. Yo dije: mientras que tengas vida, tienes oportunidad para volver a los caminos de Dios. Vuelve a los caminos de Dios.
Así que, hermanos amados, por eso dice la palabra, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Vamos a pasar luchas, pruebas, obstáculos, tentaciones, los que somos hombres de Dios, los que servimos al Señor. Pero la Biblia dice, si no tenemos santidad, el diablo hará lo que quiera contigo. Vive en santidad y Dios te bendecirá como ministro del Señor. La santidad en el cuerpo de diáconos y junta directiva de la iglesia. La directiva también es un cuerpo muy hermoso en la iglesia. Trabajan para la iglesia, trabajan en el servicio en la iglesia y deben ser hombres y mujeres santos. Santos. Así como un pastor es santo, el diácono también debe ser santo. La diácona, el anciano, la directiva. Por eso la palabra dice en 1 Timoteo capítulo 3 verso 10, y estos también sean sometidos a prueba. Primero, está hablando de diáconos. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En otras palabras, si viven en santidad, en comunión con Dios. Dice la palabra, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así como el pastor, marido de una sola mujer, hijos creyentes, también el diácono. No se puede elegir diáconos que sean separados de su esposa. No se pueden elegir diáconos que sus hijos andan más perdidos que el mundano. Primero tienen que estar en orden en su casa. Mientras que sus hijos viven en su casa, su esposa vive en su casa, toda la familia debe servir a Dios. Dice la palabra aquí con claridad, hermanos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Que sea un buen administrador. Un diácono tramposo, un diácono que no da para la comida. ¿Qué ejemplo para la iglesia, amados hermanos? También dice la palabra, 1 Timoteo 3:8. El anterior también era 1 Timoteo 3:12. Ahora, 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. El diácono, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no de doble ánimo. Un día están contentos, otro día están tristes. ¿Cómo puede animar a los hermanos andando así un diácono? No dado al mucho, que no sea un diácono borracho, no codicioso de ganancias deshonestas. 1 Timoteo 3:8. El anterior texto hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3 verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vamos a otro texto más en Hechos capítulo 6 verso 3, dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que para ser diáconos había 3 requisitos en la época apostólica. Yo creo que debe ser ahora también igual. Diácono a veces elegimos porque nos simpatiza, pero los diáconos deben tener por lo menos 3 requisitos en la iglesia para ser diácono. Primero, buen testimonio. Buen testimonio de los de afuera, buen testimonio en su casa, en su familia. Buen testimonio con sus hijos. Segundo, lleno del Espíritu Santo, que haya tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, los diáconos. Tercero, que sea un hombre de sabiduría. Por eso, hermano, no se puede poner un diácono que sea nuevo. Tiene que ser un hombre que haya pasado tiempo estudiando la palabra, conociendo la escritura, que tenga conocimiento de la palabra. Un diácono que tenga sabiduría, no solamente la palabra, sino por tiempo de vida, sea un buen consejero, una buena consejera en la obra de Dios. Así que, hermano, para ser diácono también necesitamos diáconos que viven en santidad. La santidad en el pueblo de Dios. Hemos hablado de los ministros santos, de los diáconos, directivos, ancianos, santos. Ahora también dice, la iglesia debe vivir una vida santa.
Así que, hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos sido separados para vivir una vida en santidad. Todos los que somos miembros de las iglesias hemos sido llamados a vivir una vida santa delante de Dios y de los hombres. Delante de Dios y los hombres. Vamos con la palabra. En Tito, capítulo 1, versos 15 y 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando de gente que va a la iglesia, pero canta, alaba, escucha la palabra, sale de la iglesia, vuelve a ser el mismo mundano que antes era. Por eso, hermano, el mal testimonio ha traído vergüenza a la iglesia. Mucha gente, el mundano no es tonto, el mundano conoce a los hijos de Dios. Y entonces el mundano mismo le saca en cara: oye, ¿tú no eras cristiano? ¿Por qué estás tomando? ¿Tú no eras hijo de Dios? ¿No me dijiste que estabas alabando al Señor, que Dios te había cambiado? ¿Qué haces aquí tomando? ¿Qué haces bailando? Entonces, hermano, el mundano no es tonto. El mundano es el primer juez que va a sacar en cara tu cara de que eres un falso cristiano. Entonces el mundano el mundano no es tonto, amados hermanos. Él está mirando cómo tú vives, cómo andas, cómo caminas, cómo te comportas. Hermano, el mundano es el primer juez que nos va a juzgar a nosotros. Luego el Señor, claro, el Señor nos va a juzgar. Pero dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No hay nada bueno en su corazón. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con sus hechos lo niegan. Ya, yo puedo estar ahí, yo predicar, ando hasta con Biblia, pero mi vida dice lo contrario. Mi testimonio dice lo contrario. Yo puedo decir que soy cristiano, pero mis hechos es peor que el mismo mundano, amados hermanos. Así que, hermanos, la gente va a conocer. Por eso Jesús mismo dijo, el Señor dice en su palabra: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por su manera de vivir. El evangelio no es por un día, 2 días, un mes, un año, es para toda la vida. El creyente debe vivir en santidad toda la vida. No estoy diciendo que nunca va a fallar, no estoy diciendo que nunca puede llegar un momento que peque contra Dios, aunque Dios no quiera, pero la palabra dice que tenemos un abogado. Si usted va a los pies de Jesucristo y te arrepiente de tu maldad, Él limpiará todo tu pecado y te restaurará como hijo de Dios. Pero sigues andando así, perecerás. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En Efesios capítulo 2, verso 21 dice la palabra: en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de una manera espiritual. Dice que todos los hijos, los millones de cristianos, desde Adán, desde Cristo hasta hoy día, somos millones de hijos de Dios que están con el Señor. Todos. Sean profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores, todos somos parte del edificio, de la construcción espiritual. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos millones de hijos de Dios en el mundo. En 1 Pedro capítulo 2, verso 1 y 2 dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual,
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es como esta leche que venden, a veces venden. Yo tengo temor de comprar a la gente que anda por la calle vendiendo leche. No sé si esa leche será pura o le han echado un poco más de agua. Eso se llama leche adulterada. La leche. Entonces dice, el cristiano también puede llegar un momento a escuchar la palabra adulterada, la doctrina adulterada, que no está escrito en la palabra de Dios. Es increíble, hermano, cómo muchas enseñanzas se han vuelto como doctrina, que no están en la Biblia, Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanitos amados, que por ahí están enseñando una doctrina, dice hermano, falsa, adulterada, como esta leche. Entonces dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Les hablo, ¿saben por qué tomo los textos, hermano, hermanita? Para que usted no dude de la palabra. No estoy hablando de mi propio concepto, sino lo que la palabra dice. La palabra dice. Si la palabra dice, hermanita y hermano, dice, vístete como hija de Dios, entonces cubre tu vergüenza y vístete como hija de Dios. Esto está escrito en la palabra. Entonces, si la palabra, hermano, dice, no vayas a una fiesta y no tomes licor, no vayas. Tú eres hija de Dios, hijo de Dios, da buen testimonio, amados hermanos. Entonces, siempre que escuches una palabra, un mensaje, concuerda con la palabra, que esté con base bíblica, no de su propio corazón, que esté con la palabra del Señor. También dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Está hablando del reino de los cielos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Dice la palabra, no entrará en el reino de los cielos ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando uno se inscribe en el libro de la vida, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, el día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y confesaste tu pecado a Jesucristo, Él limpió toda tu maldad. Desde que naciste hasta que te convertiste, Él lavó con su sangre todos tus pecados y has sido hecho nueva criatura, hijo de Dios. Por lo tanto, tus pecados ya no existen. El Señor los lavó con su sangre el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, y ese mismo día fuiste hecho hijo de Dios. Y ese mismo día fuiste inscrito en tu nueva partida en el reino de los cielos. Está tu partida como hijo de Dios. Así que, hermanita amada y hermano amado, no entrará al cielo si no está escrito en el libro de la vida. Y uno está escrito cuando tenemos vida. Un hombre y una mujer puede arrepentirse de sus pecados, sus maldades, cuando tiene vida. Una vez de muerto ya no hay salvación para el hombre. Por eso, hermanita, hermano, si tú has retrocedido, hermanita, hermano, reconcíliate con Dios, vuelve a los pies de Cristo y el Señor te recibirá con gozo, con alegría, porque Él se goza cuando se reconcilian con Dios, vuelven al redil. También dice la palabra en 1 Pedro capítulo 1, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como Dios me llamó es santo, así también dice que usted, debemos vivir una vida en santidad, en toda vuestra manera de vivir santidad. La palabra habla de diferentes pecados que debemos dejar. En Corintios habla de los pecados, y quiero rápidamente, brevemente ahí para que usted vea, porque no todo lo que la gente dice, porque hay gente que inventa pecados, no, en la Biblia y los pecados que está establecido en la palabra de Dios.
En 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 al 11, mira lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí, los pecadores, los que no viven en santidad, no van a entrar al reino de Dios. No erréis, dicen, no sigas el mismo error. Dice, ni los fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales sin casarse, ni los idólatras, aquellos que adoran imágenes de yeso, madera, papel, de metal, ni los adúlteros, aquellos que siendo casados viven con otra mujer, ni los afeminados, que siendo hombres se visten como mujer, ni los que se echan con varones, siendo hombres se acuestan con otro hombre, pecado entre la homosexualidad, ni los ladrones, aquellos que roban, ni los avaros, aquellos que no dan ni un pan al pobre y guardan toda su plata, que ni ellos mismos van a disfrutar, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquellos que maldicen aún por lo que nacieron, ni los estafadores, aquellos que estafan a la pobre gente, hermano, engañándoles. Acá tengo la lotería, pobrecito, le saca toda su plata. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esos son los pecados que Dios establece aquí. No, aparte de la hechicería, brujería, son obras del diablo. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido, dice la palabra, lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Que sí, que cuando dice justificado, que sí, que se borró mi falta en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por la sangre de Cristo se limpió todos mis pecados para siempre, para siempre. Por eso es que usted y yo somos santos. La santidad del Hijo de Dios es por la misericordia, el perdón de Jesucristo, porque Él llevó nuestros pecados en esa cruz. Al recibir a Cristo en tu corazón, limpió toda tu maldad, tu pecado. Ahora eres hijo de Dios. A partir de ahora, vive para Dios. Cada día santifícate. Así que muy precioso este texto. Este está en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Vamos terminando. En 1 Pedro capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuídate, hermanita, cuídate, hermano. En oración, con la palabra. El enemigo está viendo cualquier falla, cualquier error que cometas para destruirte. Tú teme a Dios, busca a Dios con todo tu corazón. Si eres tentado, renuncia a la tentación, apártate de ella y busca a Dios con todo tu corazón. Evalúa todo lo que quieras hacer o te inciten a hacer de acuerdo a la palabra. Y la palabra te ayudará a salir de cualquier tentación. Así que, hermanito, el diablo está como un rugiente esperando a quien devorar, a quien destruir, a quien apartar del camino de Dios. Y por último texto, Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. No temas lo que vas a pasar, hermanita. No temas la lucha que va a pasar, hermano. No temas quizás las aflicciones que vas a pasar en esta tierra. Vamos a pasar en esta tierra, porque no solamente usted, yo también voy a pasar aflicciones, luchas, obstáculos, tentaciones. El enemigo va a querer destruir mi vida, mi comunión con Dios, mi relación con el Señor. El diablo va a querer sacarme de la voluntad de Dios, del camino angosto. El diablo va a poner 1000 cosas para sacarte a ti y a mí del camino de Dios. Pero la Biblia dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta el último día de tu vida. Y yo te daré la corona de vida. Tenemos recompensa, una corona para ti y para mí. Qué gozo, hermanos, los hermanos. Quizás algunos pastores en estos días han partido de esta tierra. Al momento que ascendieron al reino de Dios, Dios le dijo, hijo, bienvenido. Ya tienes tu corona reservado para ti. Aleluya.
Quizás en esta tierra lloramos la partida de una persona. Quizás en esta tierra lloramos la partida de un ser amado, un ser querido. Pero si es un hijo de Dios, hermanos amados, apenas dejaron de existir, estaban en el paraíso. Y ahí está el Señor recibiendo. Dijo: hijita, hijito, bienvenido. Este era tu tiempo, bienvenido. Aquí tengo tu corona, tu vestido blanco, tu cinturón de oro. Aquí ya no hay pena, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay lloro, no hay lágrimas. Aquí hay gozo, alegría y felicidad en Cristo Jesús. Aleluya. Así que, hermanos, una vez más termino con este texto de teme santidad. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanita, eso es lo que dice la palabra. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre. La santidad debe ser una norma en nuestra vida. Debe ser nuestra manera de vivir en esta tierra, Señor. Yo sé que no es fácil, papito lindo. Como está escrito en tu palabra, pasaremos luchas, obstáculos, ataques del enemigo. Como dice tu palabra, el diablo estará como león rugiente queriendo apartarme del camino de Dios. Pero si yo confío en tu palabra, me agarro de tu mano, Señor Jesucristo, no tengo temor, no tengo temor. Voy contigo, aún en la dificultad, en la lucha, estoy contigo. Aún, Señor, en la necesidad, tú suples mi necesidad, Señor, porque estoy contigo.